un hijo. Ten un bebé con ella y olvídate del mío. El viernes 16 de febrero, el comité empresarial se dirigió al superintendente de bancos, Cristian Cruz, para solicitarle que deje sin efecto la declaratoria de reservados a los estudios actuariales de la Seguridad Social y los análisis que sobre ellos se realicen. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del comité empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y a su orden, un saludo a los televidentes. El comité empresarial, para el efecto, invoca la Constitución, la Ley de Transparencia y el Código Orgánico Monetario y Financiero. Los fondos de la Seguridad Social son de los trabajadores, pero aportados no solo por empleados, sino también por empleadores. ¿Cuáles son los efectos negativos de esta declaratoria? Alfredo, que esa información debería ser pública. No hay ninguna razón, en función del interés ciudadano, de que eso esté sujeto a reserva, a secreto, cuando en otras partes es información que se publica en las páginas web. Finalmente, la lectura que tenemos es que esta fue una acción tomada allá por 2016 para efectos de encubrir la verdadera situación económica financiera del IES, que sabemos bien ha quedado afectada como resultado de la eliminación del aporte del 40% al seguro de pensiones a través de la Ley de Justicia Laboral de abril de 2015. Y otra serie de medidas que se han venido dando, por ejemplo, el tema relacionado al manejo de los fideicomisos, hay 78 en total que comprometen 1.600 millones de dólares. Entonces, nuestra apelación va en el sentido de la transparencia, que es uno de los principios constitucionales que están previstos en el artículo 34. No hay justificativo alguno y debería entenderse que el modo o el momento que atraviesa el país ha cambiado y no cabe que estas medidas que adoptaba el correísmo justamente para echar cortinas de humo permanezcan. Y digo, es la razón por la cual apelamos al superintendente de bancos para que dé debajo la resolución. ¿Cuánto tiempo dura la reserva que se ha declarado? Bueno, pues hasta que finalmente se decida lo contrario, pero como usted entenderá, Alfredo, no hace falta que se haga una demanda a la Corte Constitucional para efectos de derogar esta disposición que de propio, vía administrativa, debería hacerlo la Superintendencia de Bancos. Esto está más o menos como esas resoluciones del Ministerio de Finanzas 3 de 2010 que declararon secreta y reservada la deuda pública, bueno, con lo cual dejó de ser pública. También. En efecto, pero le digo, es exactamente lo mismo, actualmente, ¿no? El presidente de la función de transparencia y control. Y entonces realmente es algo insólito esto. Y sobre las declaratorias de reserva, fueron tesis de gobierno y políticas de Estado en la administración de Rafael Correa. Usted es miembro de la Veeduría Ciudadana a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Externa. ¿Hay ahí también la misma situación? Es más o menos la misma situación, Alfredo. Hacía referencia a cómo se le puede ocurrir a uno que merced de estas resoluciones del Ministerio de Finanzas que mencionaba, se declare reservada y secreta todo lo relacionado a la contratación de deuda pública durante el periodo que dure el pago o la amortización del capital. Es decir, que si usted presta 15 años, durante todo ese periodo no hay forma de acceder a la documentación, al punto tal que Contraloría ha tenido que apelar a los propios prestamistas para que faciliten la documentación pertinente, por lo menos en una primera fase. Hoy por hoy ya el ministro de Finanzas entendió que esto era un sinsentido y ha facilitado los respaldos correspondientes, pero evidentemente toda la institucionalidad relacionada a la contratación de deuda pública ha estado flagrantemente vulnerada durante la etapa del correísmo. Usted sabe perfectamente que la Constitución es restrictiva respecto a cuándo el país puede adquirir deuda pública, y es cuando o no tiene ingresos fiscales suficientes o no hay dinero proveniente de la comunidad internacional, pero se supone que esa deuda se contrata para proyectos de inversión exclusivamente. No permite la Constitución que ese dinero vaya para gasto corriente. Respecto al techo de la deuda, la Constitución también establece que es la Asamblea Nacional y no la Superintendencia que debe ejercer control. Que el gobierno había superado el techo de la deuda fijado por la ley. ¿Se facilitó por esta declaratoria de reserva a las operaciones de deuda externa?
Alfredo, el tema es sencillo. El Código Orgánico de Finanzas Públicas establece que si superamos el 40% del Producto Interno Bruto en lo que tiene que ver con la deuda pública, necesariamente el gobierno tiene que presentar un programa de estabilización económica a la Asamblea Nacional. Es la razón por la cual se han seguido una serie de subterfugios con miras a tratar de disminuir artificiosamente el monto de la deuda, que en la actualidad tiene que estar bordeando el 70% del PIB, de acuerdo a la información que tenemos en el marco de la veeduría, y que será producto de la entrega final del documento respectivo que se va a dar en las próximas semanas. Pero, por ejemplo, hay mucha deuda interna que no queda contabilizada porque se supone que es de corto plazo. Solamente claro, el esa es la deuda certificado de que tesorería. el gobierno, digamos, llama consolidada, es decir, que no la toma en cuenta para eso. Exactamente. Ahora, volviendo Sí, al control de la superintendente de bancos, tenemos que el Banco Central también está sujeto a su control. El uso que ha hecho el Banco Central de las reservas depositadas en el central, del IES, de los bancos privados, de los entes públicos no financieros, para prestárselos al Ministerio de Finanzas y dejar ilíquidas esas reservas, debe haber sido observado también por la superintendencia, ¿o qué es lo que garantiza esos fondos? Alfredo, debería ser prohibido por ley porque finalmente no es dinero del Banco Central, es dinero de terceros que está utilizando arbitrariamente el Central para prestárselo al Ministerio de Finanzas. Si el día de mañana esos dineros de terceros se vuelven exigibles por A, B o C motivo, ciertamente el Central no los va a tener a disposición. Y es uno de los factores que incide, por ejemplo, en esa percepción tan elevada de riesgo de país que existe, porque finalmente los actores económicos en el exterior conocen esta situación. De que todo esto continúa en vigencia, ya se conoce, ya está haciendo el fiscal el Contralor las auditorías, ya el gobierno mismo ha dicho que se ha roto el techo, pero todo se sigue aplicando, o sea, no se soluciona el problema del IES, no se soluciona el problema de las reservas depositadas en el Banco Central, ni tampoco lo del techo de la deuda. Entonces, ¿qué se espera? Este es el desafío que tiene el Plan Económico Integral que deberá presentar el gobierno en los próximos días y que debe incluir todos estos temas que hemos estado mencionando, porque finalmente el IES no puede quedar al margen. Es la principal fuente de ahorro nacional que desgraciadamente ha venido siendo utilizado como caja chica para financiar el gasto público, porque bien ese ahorro podría estar financiando las actividades productivas como sucede en muchas otras partes del mundo, de manera tal de que es importante disponer de un estudio actuarial presente, presionar para efectos de que el IES tenga balances actualizados que no los tiene y naturalmente, como decía hace un momento, prohibir por ley que el Banco Central pueda estar haciendo préstamos al Ministerio de Finanzas con dineros que no son suyos. Es tan simple como eso. Esa sería la solución en la ley. Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial. Gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.